Buenos días. En el marco del MOOC, las patentes de invención en estudios universitarios no jurídicos, hemos considerado de especial relevancia contar en una primera aproximación introductoria con la presencia del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que será quien tenga de primera mano información acerca de las patentes universitarias, el papel que juegan las patentes en el mundo universitario, así como la oportunidad de dar a conocer en los estudios universitarios no jurídicos al menos unas nociones básicas acerca de las patentes de invención, puesto que al fin y al cabo son normalmente los investigadores en el ámbito de las ciencias quienes inventan y sus resultados pueden ser susceptibles de ser protegidos a través de patente. En un momento en el que se habla de manera, digamos, insistente en la tercera misión de la universidad como agente de transferencia del conocimiento, pues consideramos, como decimos, especialmente relevante conocer la opinión del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas al respecto. Muchísimas gracias, don José Antonio Gil Celedonio, por la presencia en esta mañana para hacernos un hueco en su apretada agenda y contar con su presencia a efectos de que nos responda a una serie de preguntas y comunique, digamos, lo que tenga bien acerca de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes, y muchas gracias, por supuesto, a la UNED por haber tenido a bien invitarnos. Y bueno, vamos a proceder, si te parece, a ver las diferentes cuestiones, porque yo creo que hay muchos temas muy interesantes y que creo que van a ser de gran utilidad en un curso online masivo de esta naturaleza. Perfecto, pues empezamos sin más dilaciones. En primer lugar, nos gustaría conocer, a su entender, por qué son importantes las patentes en general y las patentes en el ámbito universitario en particular. Las patentes al final no dejan de ser otra cosa que una herramienta que está configurada en el ordenamiento jurídico, que ha servido en los últimos 200, 300, 500, depende hasta cuándo nos remontemos, para fomentar el desarrollo tecnológico y económico, por tanto, de nuestras sociedades. La patente al final no es más que un instrumento jurídico en el cual hay una especie de pacto, ¿no?, podemos decirlo así, entre la sociedad y el inventor, según el cual la sociedad, representada por un poder público, en este sentido, o gestionada por el poder público, le da un monopolio durante, según la legislación actual, 20 años al inventor para proteger su idea, su invención, a cambio de que ese inventor no se quede la tecnología para sí mismo, sino que la describa y la ofrezca de tal modo que se pueda avanzar en el estado de la técnica de un lugar concreto. Las patentes, además, son un clarísimo indicador del desarrollo económico y tecnológico de nuestras sociedades. De hecho, los países que ahora mismo más patentan y los países que más solicitudes presentan son los países más avanzados tecnológica y económicamente, y estos son datos que se pueden consultar en cualquier base de datos de una cierta relevancia. Por tanto, las patentes son fundamentales en nuestra sociedad, están sujetas a crítica como cualquier otro instrumento jurídico, pero nosotros defendemos que son una herramienta muy importante para el desarrollo tecnológico y científico. Por tanto, siendo importantes para el desarrollo tecnológico y económico y científico de una sociedad, son muy relevantes para las universidades y los centros de investigación, especialmente si consideramos que las universidades son un centro de generación y difusión de conocimiento. Por tanto, unos instrumentos que protejan el conocimiento y que promuevan la transferencia de conocimiento serán esenciales para las universidades y, como ya se ha dicho para uno de los objetivos de esta universidad. La patente nosotros creemos que es muy relevante para las universidades y los centros de investigación porque permite darle un valor tangible a la creación de conocimiento básico, que es uno de los elementos fundamentales de todas las universidades, y además permite proteger esas innovaciones y esas creaciones por parte de equipos de investigación, profesores universitarios, investigadores concretos y, en general, toda la infraestructura científica que se asocia a la parte docente de las universidades. Además, nosotros creemos que en ese sentido las patentes no solo sirven para defender este tipo de cuestiones, sino que además permiten conocer, como he dicho anteriormente, el estado de la técnica en una disciplina científica concreta, es decir, permite que otros grupos de investigación, otros científicos individuales, otros investigadores puedan saber y orientar hacia futuro el camino de sus investigaciones, por tanto así seguir generando conocimiento tecnológico que, como sabemos, tiene una naturaleza acumulativa, tiene una naturaleza progresiva y por tanto es muy relevante fomentarlo.
Perfecto, muy bien. En su experiencia, digamos, conforme a las estadísticas que se manejan en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿qué patentan las universidades? ¿Hay alguna disciplina específica en la que se observe una mayor actividad por parte de los investigadores universitarios? Pues en el año 2018, de acuerdo con las estadísticas que nosotros compilamos en tanto organismo autónomo de la Administración General del Estado, encargado de las cuestiones relativas a las patentes y a la propiedad industrial en general, nosotros tenemos que el año pasado prácticamente 1 de cada 5 patentes fue solicitada por las universidades públicas españolas, es decir, aproximadamente 270 solicitudes de patentes nacionales, que son aproximadamente un 18, por redondear, un 20%, es decir, 1 de cada 5. Dentro de estas solicitudes, la verdad es que no tenemos ningún campo especialmente relevante en términos cuantitativos, sino que hay bastante desagregación de solicitudes que responden muy bien a los distintos, en nuestra opinión, a los distintos objetivos investigadores de distintos grupos de investigación, distintas universidades, etcétera. No obstante, sí podemos decir que destacan algunas de ellos, no, como he dicho, cuantitativamente de una manera muy numerosa, pero sí destacan, que son las que más hay, sobre todo las de aparatos para medición y metrología, que son aproximadamente un 14% de estas 270 que se presentaron en 2018, seguidos de otras tecnologías como las tecnologías médicas con un 9%, los materiales metalúrgicos un 7% y otros como aparatos electrónicos, tecnología informática, etcétera. Es decir, el balance yo creo que es bastante mixto y que muestra muy bien que hay muy diferentes intereses investigadores, intereses científicos y por tanto se generan solicitudes de patente en campos de la técnica y de la ciencia muy diferentes. ¿Conoce, digamos, algún ejemplo de patente universitaria de éxito? Porque luego iremos a continuación, digamos, ese mito acerca de las patentes curriculares, etcétera, pero, digamos, en la práctica, ¿existe algún ejemplo de patente universitaria de éxito? Claro, lo primero que tendríamos que plantearnos aquí es qué es una patente universitaria de éxito, ¿no? Esa es una cuestión bastante relevante y desde nuestro punto de vista y teniendo en cuenta la finalidad para la cual existe el sistema de patentes, sea el sistema de patentes nacional, sea el sistema de patentes europeo o el sistema de patentes internacional, para nosotros una patente de éxito es aquella patente que, habiendo superado todos los exámenes de patentabilidad de una manera adecuada, luego se pone verdaderamente en práctica en el mercado, de tal modo que la invención, la idea, se convierta en un activo tangible que permita innovar en el mercado e innovar el conocimiento técnico y tecnológico. Eso se hace fundamentalmente a la vez de su puesta en el mercado y, por tanto, su valorización económica y en términos mercantiles. Por eso nosotros consideramos que las patentes universitarias especialmente exitosas son aquellas que cumplen estas funciones, es decir, aquellas que desde su origen en un grupo de investigación en una universidad acaban llegando al mercado y mejorando la vida de determinados colectivos sociales, de determinados colectivos de consumidores o, aunque sea sencillamente, haciendo avanzar el estado de la técnica. Pidiendo perdón de antemano por aquellas patentes universitarias de éxito que no puedo señalar porque hay bastantes, sí querría señalar dos ejemplos muy concretos atribuidos además a diferentes universidades y que se han gestionado de distinta manera. La primera patente que me gustaría reseñar es, o la primera familia de patentes más bien que me gustaría reseñar son las vinculadas a la profesora Celia Sánchez Ramos de la Universidad Complutense de Madrid en el campo de la óptica fisiológica y la percepción y la salud visual, es decir, en una materia que tiene un relevante impacto social porque mejora la vida de muchas personas con problemas visuales, con problemas oculares, y esta investigadora, que es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, pues es licenciataria e inventora de 17 familias de patentes, extendidas además a varios países de todo el mundo, como consecuencia del sistema internacional del que luego podríamos hablar. Y lo ha hecho a través de una spin-off denominada Alta Eficacia Tecnológica, y de esta manera se conjuga la titularidad de la patente por parte de la Universidad Complutense con una explotación económica adecuada y una puesta en el mercado. Un ejemplo similar de otra universidad distinta sería las familias de patentes relacionadas con antenas fractales para telefonía móvil de la empresa Fractus, que es también una spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña, dirigida por el profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, Carles Puente, que además es una historia, en nuestra opinión, bastante exitosa de cómo un cierto avance tecnológico permite revolucionar parte de la tecnología, en ese momento de la tecnología móvil, y es que extendieron su patente también a muchos países, han tenido litigios con empresas norteamericanas en otros lugares y los han ganado, y son los que han permitido, por ejemplo, que de las antenas tradicionales externas de los móviles pasemos a
a antenas internas, que es lo que llevan ahora mismo todos nuestros móviles, ¿no?, desde los últimos 10 años. Estos serían dos ejemplos de patentes de éxito porque reúnen estos requisitos. Origen en una universidad a través de un grupo de investigación liderados por un investigador o una investigadora, tenemos en este caso los dos, que luego se ponen en el mercado normalmente a través de spin-off y son exitosas también en su internacionalización a través de la extensión vía PCT, vía patente europea, cualquier otra vía a otros países. Pues ciertamente, digamos, ha mejorado la vida en ambos casos de una manera sustancial. Porque efectivamente, digamos, apuntábamos con anterioridad, existe la idea de que en la medida en que las patentes universitarias, el número de patentes universitarias es uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de darle un determinado rango en estos rangos internacionales a las universidades, se fomenta incluso por las instancias universitarias, las instancias, digamos, las autoridades universitarias, la solicitud de patentes que muchas veces no tienen luego una implementación práctica, creando esa idea de que muchas patentes universitarias son meramente curriculares. A esta, digamos, práctica ha tratado de dar solución, o cuando menos parece que va encaminada a esos fines, la reforma efectuada en relación con las tasas universitarias por la nueva Ley de Patentes de 24 de julio del año 2005. ¿Cómo ve usted esta cuestión de las patentes universitarias? ¿Ha habido algún descenso como consecuencia de la entrada en vigor en el año 2017 de la nueva Ley de Patentes en relación con el número de patentes que han solicitado las universidades? Podemos ver que efectivamente había esa idea de puras patentes curriculares, o no era simplemente un mito. ¿Cuál es la idea, digamos, que su opinión al respecto? La verdad es que con todos los datos al final no dejan de ser datos y luego a los datos siempre ha de seguirles la interpretación que uno le dé a los datos de una manera rigurosa, por supuesto, y es muy tentador hacer un análisis según el cual si ha habido una caída de las patentes universitarias es algo necesariamente negativo. Nosotros no creemos que sea así. De hecho, el objetivo del legislador español cuando se acomete la reforma de la Ley de Patentes en el año 2015 y se aprueba la Ley 24/2015 fue precisamente modificar el sistema y los requisitos de patentabilidad y modificar todo el procedimiento de patentes para acabar con aquellas patentes que, como hemos dicho, serían un ejemplo contrario a lo que es una patente de éxito, ¿no? Serían patentes que a su mera solicitud y a concesión sin cumplir con determinados exámenes sustantivos se concedían y quedaban, por decirlo de una manera coloquial, guardadas en el cajón y solo servían precisamente para que alguien en su currículum dijera que tenía una patente, aunque no se haya comercializado, no se haya explotado y por tanto no haya mejorado realmente ningún estado de la técnica ni la vida de los ciudadanos, que al final es el objetivo del sistema de patentes. Por tanto, en el año 2015 se acomete esta reforma de la Ley de Patentes que fundamentalmente dificulta la existencia de patentes exclusivamente curriculares porque se pasa de un sistema de mero informe sobre el estado de la técnica a un examen sustantivo de forma obligatoria, es decir, los requisitos de patentabilidad deben de quedar perfectamente acreditados y además se pasa de un sistema en el cual había una exención total de tasas a un sistema en el cual hay que pagar tasas y ya se sabe que esto es una ley económica, ¿no? A coste cero, demanda infinita, desde el momento en que se pone un determinado precio público, en este caso una tasa, pues se rebaja el número. Por ello debemos de decir que efectivamente desde la entrada en vigor el 1 de abril de 2017 de la nueva Ley de Patentes y por tanto el nuevo régimen jurídico de concesión de las patentes ha disminuido el número de patentes universitarias. Ha disminuido en el ámbito global un 17% las patentes del 2017 respecto del 2016 y ha seguido disminuyendo un 24% desde 2018 hasta 2017. Es decir, hoy hay menos patentes nacionales, pero sin duda son patentes nacionales de mucha mayor calidad. En el caso de las patentes universitarias debemos decir que se ha observado una reducción mucho menor de lo que se ha observado en otros ámbitos de solicitantes de patentes. Lo que ha caído fundamentalmente son las solicitudes de inventores individuales, pero cayendo también las universitarias y las de los grupos de investigación y las de los organismos públicos de investigación han caído mucho menos. Nosotros creemos que en ese sentido lo que se está haciendo ahora es que las patentes que se conceden van respaldadas por un proyecto sólido de investigación y que pueden servir de verdad para lo que está pensado el sistema de patentes. Por tanto, nosotros no hacemos una valoración negativa, no obstante, sí creemos que hay margen de mejora, puede haber más solicitudes de patentes universitarias y como luego, si te parece, podremos ver, tenemos distintas herramientas para intentar fomentarlo.
Perfecto. Por último, en relación con este tema de la situación de las patentes en la universidad, ¿por qué vía optan normalmente los investigadores universitarios? ¿Únicamente la nacional? ¿Trascienden a la europea, a la patente internacional? ¿Cuál es, digamos, la práctica en este sentido? La práctica en este sentido, la verdad es que es positiva, es la que nosotros recomendamos además. En un estudio realizado por la OEPM sobre las patentes de origen universitario, que nosotros podemos cribar gracias al origen del solicitante, ¿no? En ese sentido se observa que las patentes universitarias o los solicitantes de patente universitaria utilizan preferentemente la vía nacional como primera presentación o única presentación, y luego en el caso de determinadas patentes deciden optar por vía internacional utilizando el derecho de prioridad nacional que les da esa patente nacional, y luego se extienden internacionalmente, pues ya sea vía PCT, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y los mecanismos que permite, o bien vía patente europea. De esta manera, de acuerdo con las últimas estadísticas, tenemos que por cada 100 solicitudes nacionales hay 42 solicitudes PCT y otras 24 solicitudes de patente europea, casi todas con la prioridad nacional establecida anteriormente. Nosotros creemos que eso es francamente positivo, es decir, la apuesta por la patente nacional, que ahora mismo la estamos concediendo en unos periodos máximos aproximadamente que no superan nunca los 2 años, y que además hay que tener en cuenta que están respaldadas por unos informes técnicos muy potentes por parte de la oficina, gracias además a esa reforma de la ley de patentes. Luego hemos de tener en cuenta que a partir de ahí es cuando el titular de la patente, los inventores, el grupo de investigación deben decidir si extenderla o no internacionalmente, pero con la garantía de la prioridad nacional. Por lo tanto, nosotros creemos que en ese sentido se están haciendo bastante bien. Además, este sistema es el que reconoce la ley de patentes en el artículo 152.1, es que las patentes desarrolladas por inventores residentes en España deben depositarse primero ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, precisamente para garantizar que esta internacionalización de la patente tenga una mejor salvaguarda, por decirlo de esa manera, es decir, esté más protegida mediante patente nacional o depósito en la OEPM de solicitudes internacionales. Perfecto. Bueno, pues hemos visto un panorama, desde luego, muy preciso, apoyado con unas estadísticas. Vamos a pasar a otro tema en relación con, digamos, hemos visto la situación de las patentes universitarias. Vamos a ver la integración del estudio de las patentes en los planes de estudio, que no necesariamente tienen que ser, digamos, en los grados, por la cuestión de que es difícil encajar, digamos, asignaturas nuevas, pero a su entender es conveniente, es oportuno integrar de alguna manera el estudio de las patentes en los estudios, porque obviamente en los estudios universitarios jurídicos, digamos, una parte del conocimiento es la propiedad industrial, de la que forma parte las patentes, pero en las carreras no jurídicas, en los grados no jurídicos o en estudios no jurídicos en general, no es tan frecuente integrar el estudio de las patentes. A su entender, ¿es conveniente? ¿Cómo se puede articular esa integración del estudio de las patentes? ¿Cómo lo ve como, digamos, director de la oficina que no solamente tiene la misión de registrar, sino también de difundir, ¿no?, el conocimiento en este sentido? Para nosotros es muy relevante el conocimiento en general, la propiedad industrial y los beneficios que aporta a la sociedad y, por tanto, cuáles son los mecanismos para obtener esos beneficios. Hablemos en general de otros títulos o hablemos concretamente de las patentes. Nosotros, no obstante, somos verdaderamente conscientes de que la tradición española ha vinculado fundamentalmente el estudio de la patente desde el punto de vista jurídico, y efectivamente tiene presencia en todos los estudios jurídicos. Todos los licenciados y licenciadas en Derecho de España y ahora los graduandos tienen conocimientos, aunque sea tangenciales, de lo que es una patente, precisamente por su estudio dentro del marco del derecho mercantil. No obstante, nosotros creemos que hay que avanzar y observar la patente no solo desde un punto de vista jurídico procedimental, por decirlo de esa manera, sino entender la patente como herramienta de transferencia de tecnología, como herramienta de desarrollo tecnológico, y por tanto debe tener su conocimiento presencia en otros 2 campos fundamentales. El primero, por supuesto, es el campo de las ciencias experimentales y las ingenierías, puesto que al final precisamente serán los que hoy están dedicándose a la investigación preliminar, por decirlo de esa manera, finalizando sus grados a nivel de máster o a nivel de predoctorado. Serán ellos los que
Luego conseguirán aquellas invenciones que deberán patentarse en campos tan distintos como la biología, la ingeniería mecánica, la farmacología o algunos aspectos relacionados con la ciencia de los materiales, por poner ejemplo. Y por otro lado, nosotros sí creemos que es importante estudiarlo también desde el punto de vista económico. Las patentes como instrumento que, modificando en cierto modo el libre mercado a través de un monopolio individual que se concede durante un tiempo limitado, cómo afecta a la economía, cuál es su relación con el crecimiento económico a medio y a largo plazo, cuál es su relación con la I+D+I, todo este tipo de cosas. Entonces nosotros creemos que hay que dar ese salto cualitativo que supone pasar de un estudio meramente jurídico a un estudio mucho más amplio. Y al igual que se estudian otras cuestiones en economía y en ciencias experimentales y jurídicas, pues también, ciencias experimentales e ingenierías, pues incluirlo en ese sentido. Nosotros creemos que hay muchas vías de hacerla, respetando primero la autonomía universitaria y segundo las necesidades de acreditación que tienen nuestros títulos a día de hoy después de la reforma universitaria. Por ello nosotros creemos que es importante incluir optativas de ser posible a nivel en el ámbito de los grados universitarios, pero por supuesto especialmente, y dado que hay un margen de libertad de configuración más amplio, en másteres universitarios y títulos propios que se pongan a disposición de la comunidad universitaria. Y yo creo que este ejemplo del MOOC es un buen ejemplo para difundir estos valores y estos conocimientos. Y luego, por supuesto, a través de otro tipo de enseñanzas no formales, es decir, no conducentes a un título académico concreto, pero que nos permita que haya un conocimiento del sistema de patentes y de la importancia que tienen las patentes en la economía y la sociedad de un país. ¿Nos puede decir, digamos, alguna actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas en este ámbito, con esa finalidad, digamos? Sí, nosotros tenemos un plan estratégico 2017-2021 en el cual una de las líneas esenciales es, como tú has dicho antes, Mercedes, la difusión de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual property en sentido amplio y, por supuesto, de las ventajas que conlleva. Para ello nosotros tenemos socios estratégicos en las universidades y eso nos permite precisamente intentar llegar y difundir los beneficios de la propiedad industrial y en concreto del sistema de patentes. Nosotros tratamos de hacerlo de muy diferentes maneras. Tenemos algunos convenios con universidades que nos permiten desarrollar actividades de difusión en las universidades. Nosotros realizamos cursos de verano patrocinados por universidades que luego tienen un reconocimiento en créditos ECTS. Ha venido celebrándose tradicionalmente con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, lo tenemos también con otras universidades y estamos abiertos a colaboraciones en el futuro en este sentido. Y luego, por supuesto, nosotros prestamos toda la ayuda que nos piden determinados profesores universitarios, determinados departamentos universitarios, si quieren abordar, por ejemplo, la cuestión del sistema de patentes o la importancia de las patentes desde una perspectiva más concreta, colaborando en másters, en títulos propios, etcétera. Es decir, nosotros hay buenos ejemplos, ¿no? Hay profesores de la Oficina Española de Patentes y Marcas que participan en diferentes másters que hay en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual en España, pero también lo hacen en otros másters de disciplinas no estrictamente jurídicas. Nosotros creemos que aquí, al igual que antes he hablado de que hay terreno para que se siga patentando en las universidades, nosotros creemos que aquí tenemos terreno y es una reflexión que estamos haciendo ahora mismo en la oficina y que se plasmará en el futuro plan estratégico de la oficina que hay que comenzar a desarrollarlo a partir de 2020 para que en 2021 tengamos el nuevo, porque efectivamente nosotros creemos que una sociedad innovadora y una sociedad en la cual el sistema de propiedad industrial se utilice de forma adecuada pasa necesariamente porque en las universidades se hable de este tema y, por tanto, el día de mañana las personas que a día de hoy están cursando grados universitarios, másteres universitarios, programas de doctorado, sepan cómo patentar, qué se puede patentar y sepan los beneficios económicos individuales y colectivos que ello conlleva para la institución en la que estén trabajando, sea pública o privada, para ellos mismos y, por supuesto, para su currículum académico e investigador. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea siempre que la situación sea proclive y, desde luego, por ahora la situación es muy proclive porque las ventanas de oportunidad existen. Y en relación con las universidades, ¿qué consejos le daría para que tengan conciencia de la importancia que tienen las patentes de invención en el mundo universitario? Nosotros somos perfectamente conscientes de que las universidades, como cualquier otra organización pública, privada, me da exactamente igual, tienen un amplio abanico de funciones que realizar y las funciones a veces urgentes se mezclan con las importantes y entonces es un totum revolutum que hace complicada la gestión en cualquier organización. Y las universidades son organizaciones bastante grandes que tienen un público muy exigente, como son los alumnos, y además tienen una misión social muy relevante que alcanzar. Pero nosotros creemos que las cuestiones relativas a la transferencia de conocimiento y a la explotación económica de esa transferencia del conocimiento pueden reportar grandes beneficios a la Universidad Española. De acuerdo con algunos datos recientes, de acuerdo con el informe de la Fundación Conocimiento
conocimiento y desarrollo, en el año 2017 las universidades obtuvieron ingresos por licencias de patentes por valor de 1,8 millones de euros. Nosotros creemos que hay bastante posibilidad de mejora y que es una buena vía de ingresos para las universidades. Es decir, un grupo de investigación universitario desarrolla una tecnología, una invención, la patenta exitosamente, patrocinada normalmente por la universidad, y por tanto la universidad adquiere, como es una invención de naturaleza laboral, adquiere la titularidad de esa patente. Y luego se pone en explotación, como hemos visto, a través de diferentes posibilidades, pero la mayoría de los casos a través de una spin-off en la cual intervienen los propios investigadores, de tal modo que ellos se responsabilizan no solo de la investigación, sino también de la explotación de la invención y de esa innovación para que llegue al mercado. En ese sentido, nosotros creemos que el actual régimen jurídico de la Ley Orgánica de Universidades y el resto de normas que completan la autonomía universitaria y el régimen jurídico de las universidades permiten que la universidad obtenga beneficios económicos. Es decir, ya no solo estamos hablando de la importancia abstracta que tiene el desarrollo tecnológico y científico y al que las universidades públicas españolas contribuyen de una manera muy directa, sino estamos hablando en tiempos, además, en los cuales hemos sufrido recortes, ha habido problemas presupuestarios, supone la posibilidad de adquirir una serie de entradas de dinero en la universidad, por tanto, ingresos presupuestarios que son muy relevantes y que pueden ser muy relevantes y que permiten continuar con la vida y la supervivencia de muchos grupos de investigación. Es decir, entra un flujo monetario que permite seguir desarrollando invenciones y esto es, por decirlo de esa manera, un círculo virtuoso en el cual las universidades pueden entrar. Antes he puesto ejemplo de dos spin-offs universitarias muy exitosas que generan beneficios para las universidades. En ese sentido, mi consejo fundamental sería que ha de animarse a los investigadores a patentar y de esa manera ha de crearse este círculo virtuoso de investigación, solicitud de patente y comercialización en el mercado de una manera exitosa, de tal modo que luego eso reporte beneficios y por tanto contribuya a la financiación no solo de la I+D+I nacional, sino también a la propia financiación universitaria. Perfecto. Bueno, pues para concluir, ¿cómo podría fomentarse de alguna manera y qué consejos le daría a los inventores del futuro, ¿no? Que, como director en el ámbito y que ahora están estudiando, qué consejos le daría a esas personas que esperemos que desarrollen esas invenciones patentables en el futuro? Lo primero que yo diría es que para poder cumplir con los requisitos de patentabilidad que la ley establece, es que piensen en un equilibrio necesario, un equilibrio adecuado y un equilibrio más que necesario, podríamos decir esencial, aunque sea casi redundante, pero realmente es esencial, entre publicar los resultados de investigación y solicitar una patente, puesto que hacerlo en un orden no adecuado destruye la novedad de la patente y por tanto impide que esa patente pueda llevarse a cabo. Yo sé que ahora mismo hay muchos incentivos en el sistema de acreditación universitaria, en el sistema de reconocimiento de secciones de investigación por la publicación de resultados de investigación desde un punto de vista curricular, desde un punto de vista de la carrera profesional, pero hemos de tener en cuenta que hay que tener un buen equilibrio y nosotros siempre en todas las charlas que damos y en todos los seminarios que hacemos siempre recordamos primero solicitar la patente y luego ya se puede difundir la invención y los conocimientos investigadores sin ningún problema. Esa es la vía adecuada. Por tanto, lo primero que yo diría es que piensen en ese equilibrio entre la publicación y la patentabilidad, puesto que una publicación previa a la solicitud puede destruir la novedad de la patente. Y por supuesto, en segundo lugar, les diría que ahora mismo tienen a su alcance una herramienta de información increíble que son las bases de datos sobre información tecnológica. Parece un cliché, pero realmente no sé muy bien quién dijo aquello de que la información es poder, pero es absolutamente cierto en todos los campos de la vida y en este campo también. La OEPM tiene a su disposición acceso a sistemas de información tecnológica en español, en inglés, en otras lenguas, que son acceso ahora mismo totalmente gratuito y que pueden permitir a los grupos de investigación conocer cuál es la última frontera del conocimiento en su campo y, por tanto, puede ahorrar, primero, dinero y esfuerzo en investigaciones que no vayan a conducir a ningún resultado adecuado porque ya han sido hechas por otros y, en segundo lugar, pueden orientar innovaciones futuras, invenciones futuras. Por tanto, les diría que hagan uso de las herramientas de información tecnológica que están a su disposición, no solo por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino también por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a la que pertenecemos, y la Oficina Europea de Patentes, a la que pertenecemos. Por tanto, yo creo que esos dos consejos son absolutamente básicos para seguir promoviendo una investigación científica y técnica adecuada en nuestro país y que, por tanto, contribuyamos a conseguir que esta economía nacional, de la que siempre decimos está especialmente terciarizada, especialmente se dedica a sectores no intensivos desde un punto de vista tecnológico, pues vaya convirtiéndose poco a poco en esa sociedad más moderna y más tecnológicamente avanzada, que además cree mayor bienestar social para todos, que es la que creo que todos deseamos.
Pues muchísimas gracias por su presencia. Creo que ha sido muy ilustrativa su entrevista y ha puesto de manifiesto cuestiones esenciales en este mundo de las patentes que efectivamente consideramos que es un criterio fundamental para medir el avance en nuestra sociedad. Sin más, y agradeciéndole una vez más su presencia en esta mañana, pues despedimos esta primera clase introductoria acerca de las patentes de invención en el mundo universitario, especialmente en los estudios no jurídicos. Muchísimas gracias.